Mencioné esto en el hilo de leyendas urbanas de videojuegos, y creo que ha llegado el momento de crear una amenaza completa sobre esto. K-Evil fue un juego de disparos con pistola de luz para arcade que salió el 31 de octubre de 1998 y fue publicado y desarrollado por Midway Games. Fue un éxito de ventas y superó a Mortal Kombat 4 ese año. Sin embargo, a pesar de su popularidad, nunca tuvo una secuela ni fue lanzado en consola doméstica o PC. El juego es conocido por su extrema violencia gráfica y su surrealismo de comedia oscura. Pero hay un secreto mucho más oscuro, y he estado tratando de descubrirlo. Si esperas una creepypasta de poco esfuerzo, entonces busca en otro lado, esto es real, y sé de lo que hablo. Carneville fue un juego desarrollado principalmente por un culto pagano celta folclórico de derecha, y estaba destinado a ser parte de una serie y un conjunto complejo de rituales para Samhain, el Año Nuevo Celta, que a menudo ha sido mal identificado como Halloween por protestantes rednecks ignorantes. El juego en sí fue el concepto de Jackie Hagar, un empleado de Midway en ese momento, que no tenía conexiones reales con el culto, y simplemente quería hacer un juego de terror espeluznante para Halloween, para mis antiguos hermanos que trabajaban para Midway en ese momento. Él era lo que se conoce como un peón útil. El artículo de radar del juego, publicado para su 20º aniversario en 2018, es en su mayoría puro relleno, pero contiene fragmentos útiles de información. Principalmente confirma la existencia del puerto perdido para consola y su desarrollo extraño, del cual Hagar fue en gran parte excluido, y que los altos mandos de Midway les estaban causando algunos problemas. El verdadero misterio es el túnel, un nivel que fue completamente eliminado, con el único remanente siendo la canción del área encontrada en el código del juego por emuladores que estaban investigando el contenido eliminado. La música suena como el suave jazz de ascensor que se escucharía en películas softcore para adultos en las noches de Skinemax. Obviamente estaba destinada a ser un túnel del amor, para encajar con el tema de la feria del carnaval del juego, y porque estaba destinado a ser una especie de ritual adulto que mezclaba intimidad y violencia, lo que formaba parte de antiguos ritos paganos celtas. Los altos mandos de Midway se aseguraron de que el túnel fuera eliminado porque se consideró demasiado ofensivo y no querían que los dueños de las salas de juegos prohibieran el juego. Si jugaste Carneville, sabrías que el túnel del amor sería realmente perturbador si fue considerado demasiado ofensivo para uno de los juegos de arcade más retorcidos jamás creados. Hay un montón de otras cosas extrañas en el código del juego, incluidas imágenes de marcador de posición de Sailor Jupiter y una imagen impactante de Jeffrey Dahmer, sosteniendo la cabeza decapitada de un ejecutivo de Midway que había dado problemas a los desarrolladores, destinada como broma. Los desarrolladores del culto también eran whips, de los viejos tiempos, aquellos que eran conocidos como otakus y disfrutaban de contenido violento y edgy en gory hentai. Curiosamente, los créditos del juego incluso mencionan a la princesa Serenity bajo agradecimientos especiales. El culto del que formé parte tenía miembros en varios estados e incluso un pequeño grupo en Ontario. El líder de la rama canadiense era un estereotípico otaku obsesionado con Sailor Mercury, y apareció en un informe de línea DAT, pero gran parte de su comportamiento otaku y neat evidente era un acto para engañar a la gente y hacerles pensar que era un habitante del sótano incompetente en lugar del equivalente canadiense de Lord Summerisle. Greg no era el líder cuando tuvo lugar esa entrevista en los 90s, y no estoy seguro si tenía alguna conexión con Carneville específicamente. La versión perdida para consola era un tipo de juego completamente diferente en lugar de ser un simple puerto de arcade. El túnel supuestamente contenía imágenes impactantes y mensajes codificados que los miembros del culto entenderían, pero que serían ininteligibles para los demás. Parte de las imágenes y el material visual incluía una variedad de símbolos del paganismo celta, arte de anime sangriento y clips de varios títulos, completos con directores y fechas de lanzamiento. Otras imágenes de las que me informaron incluían la cinta de Bud Dwyer en formato GIF y algunos rituales grabados posiblemente involucrando personas desnudas y animales, o incluso sacrificios humanos. El túnel y el puerto para consola supuestamente contenían varios clips de estas fuentes, pero fueron eliminados por ser ilegales y difíciles de usar. La muerte de Bud Dwyer está legalmente disponible, no bajo derechos de autor, así que lo que queda es que el ritual sea ilegal
o que las imágenes que involucran películas y clips de anime no estén licenciadas. Hay más pruebas de las imágenes eliminadas que sobrevivieron en el juego, como la imagen de marcador de posición de Sailor Júpiter, que es completamente diferente de los otros marcadores de posición, y la imagen de Dahmer. Joe Pilato fue ofrecido un papel de voz para la versión de consola, pero se negó porque estaba disgustado por el guión. Pilato interpretó a Rhodes en Day of the Dead, e hizo algunos trabajos de voz en anime y dibujos animados en los 90s, sobre todo en Digimon. ¿Y de dónde sacaste esta información con respecto a los clips? Bueno, un amigo cercano trabajó en Midway en el equipo de desarrollo en ese entonces. Éramos compañeros de cuarto en Iowa en ese momento, y él tenía 2 lugares de residencia, un apartamento cerca de Chicago que alquilaba a su nombre y el rancho en Iowa que poseía el grupo, donde yo vivía. Midway Games tenía su sede principal en Chicago y varias oficinas más pequeñas en Illinois e Iowa para su división arcade. Y sé que suena como una de esas excusas de «mi papá trabaja en Nintendo», pero es cierto. He conocido a muchas personas extrañas y variadas en la antigua comunidad pagana. A medida que te alejas más del Wicca y de la basura de la nueva era, mucha gente se superpone o se mantiene en contacto más de cerca. Como dije, formé parte de un culto pagano celta principalmente dedicado a la adoración de Lugh, el Dagda y la Morrigan. Muchos rituales inquietantes y perturbadores están asociados con la Morrigan, y ella no es nada como las chicas góticas y wiccanas de los neópagos la retratan. Si lees mitología celta lo sabrías. Y así, el culto era un grupo de nerds de Weeb y D&D que fetichizaban el etnonacionalismo pagano celta. Sí, suena difícil de creer para los desarrolladores de videojuegos de los 90. No puedo contar la cantidad de tipos raros en los foros de Doom exactamente así. Los Weebs y nerds de D&D eran simplemente 2 de los grupos demográficos de los que reclutaba el culto. También reclutaban en círculos góticos y de metal, aprovechándose de marginados y personas de hogares rotos y familias disfuncionales. Cuanto más tiempo pasabas en el culto, más se desalentaba ese tipo de comportamiento. Si querías avanzar en rango, tenías que profundizar más en el paganismo y en las cosas de derecha. Dejé el culto en 2002, unos meses después del 11 de septiembre, cuando las cosas se estaban poniendo serias, y me largué de allí. Ya no vivo en Iowa y no mantengo contacto con nadie del culto. Los desarrolladores del juego que trabajaban en la versión para consola de Carneville eran un grupo de terceros contratados por Midway, en lugar de los desarrolladores empleados reales que hicieron la versión arcade. Solo 2 de estos chicos eran culos, mi viejo compañero de cuarto y otra persona. Estaban en los rangos inferiores y en realidad conocí a Greg, el otaku canadiense que amaba a Sailor Mercury, alrededor de 1999 o 2000, cuando la rama de Ontario se reunió con otros grupos del medio oeste del culto. Había perdido peso y se había vuelto menos interesado en el anime, más centrado en el culto y los rituales para ganar rango. No estoy seguro de si el culto todavía está activo o si se ha rebrandeado. Después de Columbine y el 11 de septiembre, el culto mantuvo un perfil aún más bajo a propósito, y había temores de que las fuerzas del orden se involucraran, ya que muchos miembros almacenaban armas y algunos vendían drogas. Muchos de los cultistas participaron en varias actividades criminales, y algunos de los rituales avanzados se considerarían delitos graves. Como resultado, mucha gente comenzó a entrar en pánico y a abandonar el barco a principios de los 2000. Algunos de los miembros más antiguos originalmente pertenecían a pandillas blancas en el área metropolitana de Chicago, como los Jousters, Gaylords, Stone Freaks y Uptown Rebels. ¿Qué hacían en estos rituales? ¿Adoraban a los dioses celtas? Sí, adoraban a los dioses y diosas celtas. Los rituales a menudo involucraban actos íntimos, tanto entre personas del mismo sexo como opuestos, encender velas, derramamiento de sangre, autolesiones y ofrendas de plantas. Los rituales más avanzados para ciertas festividades o eventos especiales incluían sacrificios de animales vivos, principalmente animales de granja como gallinas, cerdos y ovejas, e incluso una vez un becerro. Había rumores de que otros grupos en Michigan y Kentucky realizaban sacrificios humanos de personas consideradas indeseables, como posibles informantes o miembros de pandillas y cultos rivales, pero sinceramente dudo de esas afirmaciones. Los sacrificios de animales eran reales, los vi de primera mano, e incluso participé en algunos de los rituales de autolesión y encendido de velas.
Los rituales de iniciación eran similares a las iniciaciones de pandillas, e incluían palizas seguidas de actos íntimos en grupo, a menudo de naturaleza sadomasoquista. Todavía tengo pesadillas con mi iniciación. Que un montón de gente te golpee brutalmente y luego te agreda literalmente de inmediato, no es nada divertido, por decirlo menos. Pero en ese momento, quería demostrar que era digno de ese culto y lo acepté. De alguna manera firmé para realizar esos actos, pero ahora lo lamento profundamente. Tenía un coche y era cuartelero y encargado, y mi trabajo era adquirir armas, alimentos, combustible, municiones y otros suministros básicos para nuestro almacén en Iowa. Había otros aspectos en el culto también, como por qué tratábamos de infiltrarnos en la industria de los videojuegos y reclutábamos de ciertos fandoms nerds y trabajadores de TI. ¿Sabes cómo en los años 80, 90 y principios de los 2000 tenías a conservadores cristianos diciendo que los videojuegos, la música rock y cualquier forma de ficción de fantasía u horror eran inherentemente satánicos y destinados a programar a la gente? Creíamos que los cristianos estaban equivocados sobre que esos juegos y películas eran herramientas de reclutamiento satánicas, pero creíamos que podían ser utilizados como propaganda y herramientas de condicionamiento para programar a la gente para ser violenta, mezclado con estímulos específicos y regímenes de condicionamiento físico y mental. Veríamos todo tipo de películas, programas de TV y anime extremadamente violentos y oscuros, y leeríamos libros similares en nuestro tiempo libre, cuando no estábamos trabajando o adorando. El material que veíamos siempre era o clasificado R, NC-17 o X, y también veíamos cosas sadomasoquistas hardcore, así como gore y hentai demoníaco. Se suponía que esto nos desensibilizaría y reconfiguraría nuestras mentes para convertirnos en guerreros para los dioses, algo así como Fion o Cuchulain del ciclo feniano o el héroe guerrero celta. También hacíamos muchas LARPs y campañas para D&D y Vampire the Masquerade, como una forma de entrenamiento psicológico. No creo que el programa haya sido muy efectivo, pero aún así, la lógica era que los cristianos estaban equivocados, que esas corporaciones no estaban usando los medios para lavar el cerebro a la gente y hacerlas violentas, pero nosotros sí podíamos hacerlo, y dependía de nosotros llevarlo a cabo. En resumen, leyeron Dark Dungeons, y pensaron que era una guía de instrucciones. Y como dije, estos tipos estaban locos, y estoy agradecido de haberlos dejado por completo. Mi mayor preocupación es si el culto en su conjunto todavía existe, o si alguna de estas personas logró infiltrarse en la industria de los videojuegos después del fallido intento con Carneville. Incluso si el culto en sí se disolvió, puedo imaginar que algunos individuos retuvieron sus creencias retorcidas y trataron de continuar sus experimentos por su cuenta o con un nuevo culto. Los dos chicos en Midway que estaban en el equipo de desarrollo de Carneville eran de Iowa y viajaban a Illinois. Sin embargo, el pequeño estudio contratado para hacer la versión para consola de Carneville, que era más un remake secuela que un simple puerto, era de la facción de Michigan. Solo conocí a 2 personas de la facción de Michigan en una reunión de Lugnasad a finales de los 90, una chica y un chico, ambos de los cuales eran inquietantes incluso para los estándares del culto. La chica tenía una obsesión extraña con JFK, algo así como la chica gótica que afirmaba estar casada con Sephiroth o algo así. Personalmente pensé que estaba loca, incluso en ese entonces, como si pudieran haber sido personajes de una película de August Underground o algo similar. No me sorprendería si el culto estuviera organizado como una especie de granja de reclutamiento encubierto para organizaciones más grandes. No estoy seguro de si eran utilizados por el Estado Profundo o algún otro culto más grande no relacionado, pero siempre pensé que era inusual para un culto tan marginal tener tantos grupos en varios estados, e incluso uno en Canadá. Aún así, todos eran pequeños en número. El grupo de Iowa en el que yo estaba tenía alrededor de 20 miembros como máximo, el de Kentucky tenía unos 10 o 12 en su punto máximo, y había grupos en Pensilvania, Virginia Occidental y Virginia, cuyos conjuntos estaban en dígitos individuales. El grupo más grande era la sede principal en el área de Chicago, que tenía alrededor de 50 miembros, mientras que los de Michigan sumaban entre 15 y 25. Tal vez algunos de los cultistas más prometedores fueron llevados a una organización más grande, y veíamos muchas de estas películas de zombies, y usábamos el término apocalipsis zombie
como código para entrenar para un escenario de colapso. Y esto fue en los 90 y principios de los 2000, antes de The Walking Dead o incluso de 28 Days Later, cuando los zombies se convirtieron en una moda generalizada. Luego, de repente, el CDC y FEMA comenzaron a usar imágenes del apocalipsis zombie para crear conciencia sobre la preparación para emergencias y desastres. Podría haber sido una prueba para la programación predictiva, o tal vez fue solo una coincidencia. No sé si el culto posee música, TV y noticias, pero probablemente posea videojuegos también, especialmente cuando consideras que la mayoría de los juegos son esencialmente simuladores de asesinato. Y lo mal que tratan a sus empleados las compañías de videojuegos es una señal reveladora. Es cierto, pero este culto no poseía ninguna de estas cosas per se, sin embargo, trataban de infiltrarse en estos estudios y compañías. Yo no trabajaba para Midway, pero mi compañero de cuarto sí, y nunca dijo mucho sobre ser maltratado. Principalmente se quejaba de su sueldo miserable, que tal vez era pequeño por sí mismo, pero también estaba siendo desviado por el culto. Ciertos cultistas tenían que pagar cuotas cada cierto tiempo, y cuanto más alto era tu rango, más a menudo tenías que pagar. El dinero iba a una caja comunal, y a menudo se utilizaba para gastos mundanos, acumulación de suministros, y a veces todos recibíamos pequeñas bonificaciones en efectivo en ciertos días, como Samhain o Beltane. Él tenía un rango por encima de mí en 1998. Yo tenía que pagar una vez cada 3 meses, mientras que él pagaba una vez al mes. Para cuando dejé el culto en 2002, estaba pagando una vez cada 2 semanas, y él había sido transferido al grupo en Illinois para algún ritual secreto para miembros de alto rango, que podían asumir roles de liderazgo, o el derecho a formar su propio grupo. Fue ascendido alrededor del año 2000, poco después de las celebraciones del Año Nuevo del IE2K, y nunca lo volví a ver después de que se fue de Iowa. Dicho esto, si el culto en el que estaba trataba de infiltrarse en la industria, tal vez estaban siendo usados como proxies para un culto más grande con más influencia real. El único lugar en el que pude encontrar este juego de arcade fue en carnavales y festivales itinerantes. Me gustaba lo suficiente como para que a veces esa fuera la razón principal por la que iba al carnaval o festival. Y eso es raro. Lo encontré en salones de arcade en centros comerciales, cines o boleras en la vida real en varios lugares a lo largo de los años. Sé que fue un éxito masivo en los arcades, lo que hace que su falta de una secuela o versión para consola sea aún más sorprendente. También sé que la versión para consola no estaba destinada a ser un puerto directo, sino una secuela remake híbrido, como Evil Dead 2. Fue hecho por una pequeña empresa de terceros, y cuando sabes quién estaba involucrado en ese equipo de terceros desconocido, se vuelve más obvio por qué no hubo un seguimiento del éxito del juego. La caída de las arcades en Norteamérica y el colapso de Midway a finales de los 2000 solo empeoraron la situación. Entonces, ¿cómo encaja Greg en todo esto? Este juego fue lanzado en 1998 y en el video del 2000 todavía era un weeb. Se convirtió en un líder del culto tan rápidamente que estuvo involucrado en el intento de portar el juego a consola. No, Greg era parte de la rama canadiense del culto. El puerto de Carneville fue manejado por el grupo de Michigan. Estaba subiendo de rango y lo último que escuché fue que estaba siendo preparado para convertirse en líder de la facción de Ontario. Greg encaja principalmente como prueba de la existencia del culto y del hecho de que reclutaban a marginados de la sociedad y los transformaban lo más que podían. Y esa chica con la extraña obsesión con JFK, creo que simplemente se debía a su ascendencia irlandesa. Obviamente, las circunstancias de su muerte son increíblemente sospechosas, y me pregunto si fue criado deliberadamente para ser el rey presidente de los Estados Unidos, y su ejecución fue una gran representación del sacrificio del rey, un ritual común en muchas mitologías indoeuropeas, incluida la celta. Por eso su linaje ha tenido una dinastía política tan fuerte en Boston hasta el día de hoy. Son el equivalente moderno de las líneas divinas reales del paganismo celta. Y creo que podrías estar en lo cierto. Además, si estás interesado en saber más, puedo darte el nombre de pila del viejo compañero de cuarto que estuvo en el culto y trabajó en la versión arcade de Carneville en Midway. No recuerdo su apellido porque ha pasado mucho tiempo, pero sé que su primer nombre es Rowan.
Siempre me resultó inquietante que un tipo en un culto pagano celta de la muerte tuviera el mismo nombre que un árbol que aparece en la mitología celta y que también es el nombre de la niña desaparecida de The Wicker Man. Cuando dices que este culto era de derecha, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cuáles eran algunas de sus creencias políticas reales? El culto era de derecha en el sentido de que no nos interesábamos por las cosas hippies, feministas, tipo Wicca, como la mayoría de los neópagos de izquierda. Éramos muy pro armas y muy antigobierno, y esto fue en los 90, así que piensa en el antiguo movimiento de milicias, pero pagano en lugar de cristiano. Había algo de etnocentrismo, pero no éramos explícitamente racistas o supremacistas. No creo haber visto nunca a una persona no blanca en el culto, pero eso podría haber sido una coincidencia. Teníamos unos pocos no celtas o, más exactamente, personas que no eran completamente celtas si tomamos sus apellidos como indicativo. OP, este es el tipo de cosas que me encantan. ¿Cuáles son las probabilidades de recuperar algún material sobre la escena del túnel? ¿Existe la posibilidad de que el guión aún exista en algún lugar? Tal vez se pueda contactar con alguien del equipo de desarrollo. Estoy absolutamente fascinado por tu información, y te agradezco que nos hayas dado esto. Por favor, sigue compartiendo. No sé si todavía existe un guión por ahí, y me preocupa un poco contactar al equipo de desarrollo. No todos en el equipo de desarrollo de Midway eran cultistas. Y sé con certeza que Jack Hagar no lo era. Solo Rowan y otra persona, cuyo nombre no recuerdo. No estoy seguro de que sea una buena idea molestarlos con el asunto del culto. Si todavía están involucrados o si el culto aún está activo, podría tener repercusiones tanto para mí como para ellos. Basado en la pura probabilidad, probablemente soy algo parecido a ti. Soy un hombre a mediados de mis 20s, actualmente acostado en la cama, publicando desde una laptop con un resfriado bastante molesto, respirando completamente por la boca. Vivo en el sureste de Estados Unidos. Estoy escuchando algo de música que me gusta y trabajo en un empleo decente que me paga solo un poco por encima del salario mínimo y me cuesta llegar a fin de mes. No hay nada mágico en mí. Ahora bien, ya que hemos establecido que no soy un copo de nieve especial y con suerte te has identificado con algún aspecto de lo que dije sobre mí, necesito contar una historia y explicarte algunas cosas. La gran mayoría de los que publican aquí son todos jugadores de rol. La mayoría de las personas que inician hilos sobre magia, demonios, fantasmas, extraterrestres, lo oculto, TAMA y las experiencias paranormales en su conjunto, están hablando desde un punto de vista de suspensión de la incredulidad y especulación sobre eventos que no han presenciado personalmente, solo por el bien de la conversación. Usaré un ejemplo. Es similar a cómo describiría el Palacio de Buckingham. Nunca he estado en Inglaterra ni siquiera fuera de los Estados Unidos, pero sé que el Palacio de Buckingham existe. Puedo imaginarlo en mi mente, pero nunca he visto realmente el palacio. Muchos de sus matices simplemente son desconocidos para mí, porque nunca he estado allí para experimentar su belleza y profundidad. Y así es como la mayoría de las personas experimentan lo paranormal, a través de su ojo mental y su imaginación. Y está bien, no hay nada de malo en la creatividad. Pero de vez en cuando alguien llega por estos lares que ha tenido contacto de primera mano con algo que no puede explicar, algún tipo de experiencia que simplemente no encaja del todo en su visión del mundo. El recuerdo se asienta y crece en su cerebro, intentando asimilarse como un clavo cuadrado intentando entrar en un agujero redondo. Y eso, amigos míos, cambia a una persona. Realmente lo hace. Hay una vibra diferente, por así decirlo, después de que alguien experimenta lo paranormal. Todo sigue igual por fuera, pero por dentro algo es diferente. Para el público en general, estas personas son normales, pero para aquellos que han rozado lo etéreo, brillan en la oscuridad, por así decirlo. Me vería como una persona normal si te encontraras conmigo en la calle, o vinieras a mi trabajo y pidieras una taza de café. Sin embargo, si me conocieras, sabrías de inmediato que definitivamente algo está sucediendo. Y esta ha sido mi experiencia una y otra vez. Ahora quédate conmigo aquí. Recuerda cómo me relacioné contigo al principio de este hilo. Nada de eso cambia, nada de eso es diferente. No soy mejor, peor ni más especial que tú. No soy un mesías, un ser de luz, un vampiro o un extraterrestre.
La única diferencia entre tú y yo es que he visto cosas en el mundo real que no puedo explicar y simplemente no tengo las respuestas para ellas. He experimentado cosas que no encajan en mis conceptos de la realidad, la vida o cualquier cosa lógica, y francamente no tienen sentido en mi mente. En noches como esta, cuando pienso en esas cosas, resurgen y no desaparecen. El clavo cuadrado intenta forzarse en el agujero redondo, pero no encaja. He intentado mucho olvidar estas cosas y no funciona. Los recuerdos siempre están ahí, tirando en el fondo de mi mente y acechando en mi subconsciente como espectros en la noche. Y de esto se trata este hilo. Ya es hora de que hable sobre lo que pasó. Ya es hora de que le diga a alguien la verdad. Este no es un hilo de pregúntame lo que sea. No es un hilo buscando atención, ni un juego de rol. Este soy yo relatando las experiencias que ocurrieron en mi vida, entre el 2009 y el 2011 tan exactamente como puedo recordarlas, con la esperanza de que alguien en este foro tome lo que pueda de ello. Para tratar de que esto sea legible y no una novela corta, dividiré la historia en tantos puntos clave como sea posible. Es mediados del 2009. Acabo de cumplir 19 años. Acabo de salir de una relación emocionalmente abusiva con una chica con la que planeaba casarme. Se volvió cada vez más inestable a medida que pasaba el tiempo, hasta que un intento serio de autodestrucción de su parte levantó banderas rojas para que la dejara y buscara ayuda para ella. Eso fracasó y ella está bastante mal hasta el día de hoy. Esto me sumió en un estado de depresión casi constante y recurrí a la bebida para adormecer mis sentimientos. Con el tiempo me volví incapaz de funcionar sin licor diariamente y posteriormente fui expulsado de la universidad por estar demasiado borracho como para asistir a clase, mucho menos para aprobar cualquier examen. Esto dio inicio a una juerga de 6 meses en la que estuve borracho casi todos los días, prácticamente viviendo donde quiera que me derrumbara esa noche. Finalmente la policía me recogió poco antes de mi 20º cumpleaños por un DUI, entre otros cargos, y me dieron la opción de rehabilitación fuera del estado en una casa de transición o 6 meses obligatorios en la cárcel con una multa considerable. Obviamente elegí la rehabilitación y me mudé 1.600 kilómetros lejos de mi pequeño pueblo natal, dejando atrás a cualquiera que me conociera o me importara, a una nueva frontera en una gran ciudad. No divulgaré ubicaciones, no es importante. Terminé la rehabilitación después de un proceso de desintoxicación absolutamente horrible, y me mudé a una casa de transición llena de las personas más insanas que jamás había conocido. Estas personas eran lunáticas y lo digo en todos los sentidos de la palabra. Viviendo en una casa de transición aprendes muchas cosas sobre la humanidad. Por ejemplo, algunas personas no se duchan más de una vez a la semana. Otras no pueden salir de su casa a menos que hayan acicalado meticulosamente cada área de su cuerpo y se vean perfectas. Más importante aún, algunas personas están perfectamente contentas viviendo una mentira durante toda su vida. Es aceptable para ellas. No estuve allí mucho tiempo antes de conocer al psicópata residente, Fabián. Ahora Fabián era un tipo unos años mayor que yo. Todos los otros residentes decían que estaba loco y que estaba involucrado con una secta, y que me mantuviera alejado de él. Pero cuando finalmente me senté con Fabián, no me pareció loco. Brillaba en la oscuridad, como mencioné antes. Las cosas que decía y la forma en que vivía su vida me parecían infinitamente interesantes. Nos hicimos conocidos durante muchas noches largas de cigarros y conversaciones metafísicas. Fabián, con todas sus rarezas, me parecía la persona menos loca en un radio de 10 metros. Eventualmente, me pidió que lo acompañara a una reunión del grupo con el que estaba involucrado. Estaba un poco receloso, dado todo el tema de la secta, y pensé que simplemente iría con él para ver de qué se trataba. Lo que siguió fue el comienzo de los 2 años más locos de mi vida. Si hubiera podido ver el futuro en ese momento, y dónde estaría hoy, en mi estado mental, habría elegido los 6 meses en la cárcel y seguiría bebiendo después, porque sabría en qué me estaba metiendo. Navegando por X, deseando poder experimentar algo, cualquier cosa fuera de lo común. Ojalá pudiera volver atrás. Ojalá nunca hubiera visto nada de eso. Es una maldición para mí. La reunión era bastante pequeña, principalmente chicos jóvenes. Creo que el mayor tenía 33 años, lo cual era extremadamente raro, ya que la mayoría de las reuniones de AA están pobladas por personas significativamente mayores, de más de 50 años.
Yo estaba bastante contento porque siendo un veinteañero y hablando con un viejo con la cara curtida sobre cómo mantenerse sobrio era realmente horrible, y de inmediato noté que me sentía mejor estando allí. Estos tipos eran geniales. Todos con la misma aura que Fabián, excepto que Fabián era el novato aquí. La mayoría de ellos llevaban un año o más en el grupo y eran bastante interesantes. Hablaban con convicción sobre lo que estaban haciendo, que habían descubierto un método infalible para mantenerse sobrios y que todos los demás métodos eran inherentemente defectuosos y egoístas. Sentí lo mismo, porque AA es una sarta de tonterías, y me intrigó. Lo que más me vendió fue lo felices que parecían estas personas. Yo estaba literalmente destrozado emocionalmente y adormecido ante casi todo, y desde que había dejado de beber, me despertaba queriendo morir todos los días. Quería la alegría que estas personas tenían, así que me aconsejaron que buscara un padrino y finalmente le pedí a un tipo que me apadrinara personalmente, que me mostrara las cuerdas y me ayudara a mantenerme sobrio. Me dio un conjunto de instrucciones ritualizadas para ayudarme y me dijo que lo llamara al día siguiente, y seguiríamos desde ahí. Noté que había pares de personas caminando alrededor, sentadas por todo el lugar, y nadie estaba solo ni dejado de lado. Mi padrino me explicó que eso se llamaba uno a uno, y que si alguna vez quería mantenerme sobrio, debía entrar en uno de inmediato. Así que caminé alrededor y encontré a la única persona que estaba sola, sentada en la parte de atrás fumando un cigarro y jugando un juego en su celular. Me presenté y me pidió que me sentara y comenzara a hablar. Comencé a despotricar sobre mi vida arruinada y no se inmutó. Me miró más tarde, después de que terminé, y me miró directamente a través de mí con esa mirada vacía de 1000 yardas. Dijo, «Escucha, sé que tu vida apesta. De hecho, sé todo sobre ti. Te llamas Josué, tus padres siguen juntos, has tenido una mascota que murió. Aunque lograste salir con mujeres, eres inseguro, y hasta sé que probablemente tienes un hermano que es mejor que tú. Lo sé porque he conocido a millones de Josué. La vasta mayoría de ellos están muertos ahora. Sí, todos mis amigos de cuando llegué a AA están muertos, en prisión o borrachos, y han desaparecido del mapa, excepto uno. Uno entre cientos. Si no quieres terminar de esa manera, te sugiero que hagas lo que te diga tu padrino, o vayas y te vueles los sesos ahora mismo. Hazle un favor a tu familia». Y esto continuó durante unos 30 minutos. La cosa con esto es que tenía toda la razón. Me dijo la verdad y eso fue aterrador. Nunca había visto a nadie mirarme como lo hizo él. No apartó la vista en 30 minutos. Sacó todos los pensamientos que estaba teniendo en esa conversación y los puso frente a mí desmenuzándolos y explicando por qué estaban equivocados. Nunca me había sentido tan descolocado en toda mi vida. Y mientras me alejaba fumando lo que se sentía como mi millonésimo cigarro, debía parecer un fantasma. Resulta que ese tipo inició el grupo. Cameron llevaba más de una década sobrio y había logrado meterme el miedo en el cuerpo de Dios. Mi padrino me reconstruyó, me llevó a casa y me recordó que comenzara con el conjunto de direcciones que me había dado. El ritual en la mañana. Un pensamiento cruzó mi mente en ese momento. ¿Cómo sabía esas cosas? No hay forma de que solo sea por estudiar a la gente. Estaba completamente en lo cierto. De cualquier manera quería hacer eso, wow. Y descubrí cómo. Ahora bien, para resumir más de 8 publicaciones de explicaciones, hice el ritual y fui a reuniones todos los días y noches. Me convencieron de mudarme de mi casa de transición poco después de que lo hiciera Fabián, para unirme a él en el suelo de la sala de estar de un miembro senior. Inmersión total, dijo. Y en ese momento llevaba sobrio unos 6 meses. Me explicaron que el concepto principal del grupo era la centración en los demás, o el servicio a los demás, y que el conocimiento que tenía sobre mantenerme sobrio era invaluable. Me acorralaron y no tuve otra opción más que cumplir. Tenía que reclutar personas o no tenía dónde quedarme, y me convencieron de cortar todo contacto con mi familia. Me convencieron de cortar con mis viejos amigos. Estaba totalmente inmerso en este nuevo estilo de vida que involucraba cada vez más principios esotéricos e ideales ocultos. Iluminismo, destrucción del ego, adoración al gurú, gnosis, etc. Con el tiempo, la cosa con todo esto es que mi mente de 20 años no pudo manejarlo bien al principio, pero eventualmente me subí al caballo después de algo más de acondicionamiento duro. Fui sometido a conversaciones como la que Cameron tuvo conmigo la primera noche, todas las noches,
y luego me volvían a reconstruir, pintando efectivamente al grupo como tanto nutridor como atacante, cumpliendo todas mis necesidades. Un montaje elaborado para acercarme a una persona y luego simplemente arrancarla. Me involucré en una relación con una chica y justo cuando las cosas estaban mejorando, Cameron prohibió a todas las mujeres del grupo. No es broma. Eventualmente me quebré y acepté el acondicionamiento. Y aquí es donde las cosas entran en esa categoría de lo inexplicable. Estaba haciendo todo lo que se me pedía. Estaba haciendo el ritual. Estaba reclutando y apadrinando personas, y de repente lo sentí. Estaba teniendo un 1-a-1 con uno de los chicos que traje al grupo y ¡boom! Ahí estaba. Sentí la gnosis. Sentí la presencia de Dios corriendo por mis venas y llenando mi cuerpo. Era como si una poderosa cascada de puro amor y luz estuviera cayendo sobre mi alma. Ya no estaba hablando con mis palabras, estaba en otro lugar, deleitándome en la belleza de esta experiencia. Era como si estuviera flotando por encima de mí mismo, viendo cómo fumaba cigarrillos y le volaba la mente a este tipo nuevo, y deberías haberlo visto. Yo, este chico de 20 años, sentado frente a un adicto a la heroína de 45 años con fuego en mis ojos, hablando de cosas que no tenía ningún derecho a saber sobre su vida. Estaba visiblemente conmocionado y podía notar que algo estaba pasando, y él también lo sentía. Floté allí, escuchando palabras que no eran mías por un tiempo, y cuando finalmente volví a entrar en mi cuerpo, me levanté tambaleante y dije: bueno, supongo que nuestra conversación ha terminado porque me he quedado sin cosas que decir. Llámame mañana, Richie, te recogeré. Y él solo murmuró: está bien, y me estrechó la mano y se fue. Parecía que acababa de verme crecer una segunda cabeza, e inmediatamente fui a buscar a mi padrino y le conté lo sucedido. Simplemente esbozó una sonrisa y me dijo que fuera a buscar a Cameron, que lo interrumpiera y tuviera un 1-a-1 con él. Cameron era como el intocable peldaño superior de la jerarquía, así que sabía que esto era algo importante, y normalmente no tenía razón alguna para hablar con él, y francamente no quería, ya que la mayoría de nuestras conversaciones involucraban a él desmantelando mi cerebro y aterrorizándome. Así que encontré a Cameron sentado solo, casi idéntico a donde lo encontré la primera noche en que salí con Fabián. Sentí que había pasado una eternidad desde que me subí a regañadientes al auto con el loco de la casa de transición. Me senté junto a Cameron y le pregunté si podía hablar. Le conté lo que había sucedido y dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se rió un poco y me miró. Esa mirada todavía me atormenta hasta el día de hoy. Dijo: lo sentiste la primera noche, ¿verdad? Podías notar que algo aquí estaba mal. Podías sentir que cuando te estaba hablando y destrozando tu visión del mundo, había algo que no estaba del todo bien. Podías sentir la presencia de algo más grande y aterrador, y mucho más complejo que tú. Algo más complejo de lo que podrías imaginar, como si estuviera aquí mismo con nosotros, pero tan invisible como el aire. Eso te interesó, ¿verdad? No estarías aquí ahora si no fuera así. Y me ofreció un cigarro, y pude notar que esto iba a ser una charla larga. De hecho, entre bocanadas de su cigarro puedes sentir esa misma cosa ahora mismo, aquí, sentado, hablando conmigo. Acabas de interesar a Richie más de lo que lo ha hecho cualquier terapeuta, consejero de drogas o trabajador social en su segunda noche de sobriedad. ¿De verdad crees que un chico punk de 20 años puede hacer eso? Bueno, un aviso, no puedes. Lo que acabas de experimentar fue lo que el Buda se refirió como nirvana. Estabas en la frecuencia exacta y estabas lo suficientemente inmerso en tu conversación como para que tu ego estuviera completamente fuera del camino. Y esa es la barrera si puedes captarlo. La condición humana. Nos bloqueamos a nosotros mismos de Dios, y del otro lado al meter tanto la cabeza en nuestro trasero, que ni siquiera podemos ver la luz del día. La presencia de Dios es algo hermoso y tienes que entender realmente algo aquí, Josué. El mundo no está listo para entender que ellos son el problema. Nosotros, como alcohólicos, es un hecho innegable. Podemos decir eso con certeza y no preocuparnos por ello. El problema es que ahora has abierto una puerta y no hay forma de saber qué va a atravesar por ella. Ni siquiera sabemos cómo cerrarla. No hay forma de saber con qué te vas a encontrar. Solo aguanta el viaje. Has probado el LSD antes, ¿verdad? Bueno, la vida está a punto de patearle el trasero al ácido. Mientras escuchaba todo esto, estaba atónito, en parte por su actitud. Esto no se trataba de destrozarme.
Esto era él hablando conmigo de hombre a hombre. Pero seguía siendo aterrador. La implicación de esto, Dios mío. Seguí escuchando mientras hablaba de sus experiencias. Habló de cómo el 732 era la verdadera clave numérica. Habló sobre la importancia del número 12. Habló sobre numerosos principios y leyes espirituales. Habló sobre ver el futuro y ser capaz de leer los pensamientos de otras personas, y lo hizo conmigo mientras estaba sentado allí con él. Habló de cómo sus apadrinados estaban en el proceso de hacer lo mismo. Me dijo que me iba a ayudar a perfeccionar estas habilidades y que debía mantenerme cerca de Michael, un buen amigo mío en el grupo con aproximadamente el mismo tiempo de sobriedad. Estaba a punto de mudarme al salón de Cameron con Michael esa noche. Íbamos a turnarnos entre el sofá y el suelo, y nuestra primera noche allí, ambos experimentamos por separado alucinaciones extremadamente vívidas, casi idénticas, similares al DMT, de entidades malévolas, proyección astral y sueños lúcidos. No sabíamos que el otro había experimentado lo mismo hasta la noche siguiente en AA, cuando le hablé de la experiencia. Pasar el rato con Michael. Ahora, esto fue todo a principios de mediados del 2012, cuando las cosas pasaron de, vale, seguro que estoy en una secta, a, oh Dios mío, estos tipos realmente están en algo. ¿Qué demonios hago? Y experimentamos mucho juntos, siempre después de buenas noches en AA, cuando la cosa de la presencia de Dios sucedía. Sin embargo, el 29 de marzo realmente se destaca para mí. Estábamos viendo King of the Hill en la televisión tarde en la noche y ambos comentamos lo extraña que era el episodio. No recuerdo haberlo visto antes. Ni siquiera recuerdo la trama ahora que lo pienso. Y recuerdo que era como si estuviéramos viendo un episodio realmente mal cortado, donde no había música de transición y los personajes se movían con una animación realmente entrecortada, tipo stop motion. Recuerdo pensar en el 732 ya que había estado pensando mucho en ello, cuando de repente sentí algo en la habitación, algo amenazante. Miré a Michael y al parecer él también lo vio. Ambos estábamos claramente conmocionados, y luego fue como si estuviéramos en un pico de ácido de la nada. Estaba alucinando con los ojos abiertos, sin estar dormido, junto con mi amigo, quien verificó después que fue de hecho una experiencia real. Estábamos allí mientras una entidad fractal floreciente emergía de la pared, aparentemente riendo. Abrió la boca de par en par y se replegó como si se estuviera comiendo a sí misma entera, y siguió haciendo esto una y otra vez, y ambos estábamos congelados en el sofá. Se acercó tanto y de manera tan enloquecedora que casi me tocaba la cara, y oh Dios, estoy cayendo en el abismo de esa horrible boca. ¿Y qué tal si nunca salgo? Y luego de repente todo se desvaneció. Todo volvió a la normalidad y no había nada mal, excepto que ambos seguíamos siendo plenamente conscientes de lo que había sucedido. Estaba al borde de las lágrimas. El episodio raro de King of the Hill seguía reproduciéndose. Apagué la televisión y salí a fumar. Michael también vino, pero no dijimos nada el uno al otro. Ambos sabíamos que algo había pasado, y no iba a servir de nada hablar sobre ello. Y ese tipo de cosas me siguieron pasando varias veces más, al menos a mí. No sé sobre Michael. Nunca le mencioné más al respecto, y nunca mencioné que seguía sucediendo a nadie más hasta ahora. De todos modos, la vida continuó. Ahora estaba apadrinando a personas y avanzando, tratando de hacer que experimentaran esto. Ahora un chico lo hizo, y voló a través del país la noche siguiente, y me dijo que no lo contactara nunca más. Lo asustó tanto. Ahora es probablemente un buen momento para mencionar que el reclutamiento de la secta realmente aumentó, al punto de agarrar a vagabundos de las calles y desintoxicarlos nosotros mismos. Si sabes algo sobre la desintoxicación del alcohol, sabrás que alguien que está dejando de beber necesita estar en el hospital. Alguien que ha estado bebiendo a diario durante 20 años y deja de repente debería estar muerto. Milagrosamente, nadie lo hizo. Sin embargo, varias personas sí dejaron el grupo y bebieron hasta morir como resultado de la naturaleza extremadamente intrusiva de la secta. No sé si alguna vez has tenido a alguien escarbando en tu mente sin tu consentimiento, pero es muy inquietante. Mientras tanto, la sincronicidad en mi vida estaba realmente fuera de control. Apenas podía pasar 10 minutos sin pensar en algo, y luego alguien mencionaba el tema. Hablar de un viejo amigo y que llamara de repente durante la conversación, completamente sin haberlo provocado. Soñar con noticias nuevas antes de que sucedieran.
revisar la hora cada 32 minutos durante 12 horas seguidas sin intención, etcétera, etcétera. Y luego, en julio, todo se fue al demonio. Las tensiones dentro del grupo estaban en su punto más alto. Mi mejor amigo en el grupo, Michael, fue expulsado de por vida por negarse a desintoxicar a un vagabundo en su casa, y yo estaba furioso. Este tipo había trabajado 18 meses sin parar y ayudado al grupo, y lo descartaron como basura de la semana pasada. Que se jodan. Me enojé y me rebelé, y maldije a mucha gente esa noche. Planeé irme una semana después. Mi trabajo se había ido, mi dinero estaba agotado, me quedé sin cigarros, y estaba listo para quitarme la vida. Así que siento necesario describir cómo era mi vida en ese momento, y algunas de las cosas que la secta había hecho antes de continuar con la historia. Había aprendido a hacer algo de manipulación mental básica con los nuevos miembros. Aprendí mucho sobre cómo causar una impresión en las personas y llevarlas a donde quería que estuvieran. Me había vuelto bastante bueno en esas cosas, y estaba deleitándome en lo que creía que era la presencia de Dios, haciendo lo que ellos decían porque, oye, esto finalmente era paranormal para mí. Pero había mucho engaño en el proceso de reclutamiento. Y siempre me molestaba que estuviera mintiendo descaradamente a muchas personas cuando preguntaban quién era, y qué hacía y por qué trataba de llevarlas a una reunión. Luego estaban las cosas que sucedían dentro del grupo con las que no me sentía cómodo. Los miembros mayores del grupo estaban manipulando a las mujeres, fueron permitidas de vuelta después de unos 8 meses, y básicamente organizando relaciones arregladas entre los miembros masculinos y ellas para controlarlos más. Las personas que claramente eran paranoicas, esquizofrénicas, eran sacadas de su medicación y elogiadas por estar realmente sobrias, como si tomar su medicación contara como usar drogas o alcohol. Lo mismo sucedía con los nuevos miembros deprimidos con tendencias autodestructivas. Hubo varios intentos de suicidio en mi hogar cuando había chicos dejando sus medicamentos, y llegué a conocer a la policía de mi vecindario como el tipo de la desintoxicación. Las casas de transición son muy comunes en el área en la que estaba, por lo que no pensaban mucho en algunos drogadictos intentando suicidarse o perdiendo el control cuando comenzaban a tener delirios y temblores. Estaba bien hasta que echaron a Michael. Pude dejar pasar muchas cosas, pero esto era algo que no podía justificar. Habían hecho algo que iba en contra de los principios fundamentales de lo que afirmaban ser, y eso abrió las compuertas para encontrar el resto de las fallas en ellos. Expresé mi opinión sobre la situación en voz alta frente a los nuevos miembros y a varias personas, y los siguientes días en AA involucraron los momentos de deconstrucción más intensos para mí que jamás había visto. No hubo reconstrucción, solo estaban intentando destrozarme antes de que pudiera tomar la decisión de irme. Una noche, después de una noche particularmente difícil en AA, estaba sentado afuera, contemplando qué hacer. Miré al cielo y observé las nubes rodando por encima, y el cielo increíblemente claro detrás de ellas mostraba una estrella. Parecía estar parpadeando en varios colores, y flotaba y se movía. Había visto la misma estrella acostado en el asiento trasero del auto de mi exnovia, después de un último encuentro antes de irme de la ciudad. La chica que mencioné al principio de este hilo. Tuve el pensamiento claro de, me está llamando a casa, y tomé mi decisión. Ahora bien, nota que no sé si esto fue la realidad o los efectos de mi cerebro operando bajo un estrés extremo, y tratando de justificar el ir en contra de años de acondicionamiento ritualizado, y posiblemente de drogas. No es verificable por nadie más, así que supongo que nunca lo sabré. Vendí mi laptop ese día en una casa de empeños, y obtuve suficiente dinero para comprar un boleto de avión. En los días siguientes en AA, mantuve la calma, e hice todos los movimientos correctos para evitar levantar sospechas. Le conté a una persona sobre mis planes, y esa fue la única persona en la que sentí que podía confiar para saberlo. Me ayudó a conseguir una maleta para empacar mis cosas y me dio un aventón al aeropuerto. Solo llevaba unos meses sobrio en ese momento, y él también salió. La noche antes de irme estaba tan nervioso que podía sentir mi piel hormigueando. Traté de mantener la calma, pero cuando hablaba con la gente no podía mirarlos a los ojos por mucho tiempo, y el engaño se estaba volviendo difícil de mantener. Un tipo me preguntó directamente, «Oye, Josué, ¿planeas irte a algún lado? Espero que no, porque te echaría de menos». Y simplemente me dio esa mirada. Lo disimulé y salí de ahí a salvo.
Me quedé despierto toda esa noche rezando y nunca he deseado tanto que las cosas salieran bien como esa noche. A las 4 de la mañana agarré mis cosas y salí. Pude haberme acobardado en cualquier momento, podría haberme derrumbado en cualquier segundo y quedarme, pero no lo hice. Llegué al avión y aterricé en mi ciudad natal unas 8 horas después, y desde entonces he intentado seguir adelante con mi vida. Ha pasado un poco menos de un año ahora y las cosas van mejor de lo que esperaba. Todavía no he bebido. Sin embargo, mis primeros meses estuvieron plagados de esta terrible sensación. Era como si estuviera yendo en contra de la corriente de la vida. Estaba haciendo algo mal, y estaba marcado para morir porque traicioné al grupo. Eso se desvaneció con la ayuda de una buena terapia sin medicación, y puedo racionalizar estar en una secta. Puedo racionalizar cualquier cantidad de cosas. No puedo racionalizar la presencia que experimenté y las cosas que vi. Me destrozan por dentro todos los días. No puedo seguir adelante hasta que encuentre algunas respuestas. Y de eso se trata realmente este hilo. Respuestas. La psiquiatría puede intentar decirme que estaba bajo estrés y que vi cosas por eso. Pero cuando 2 o más personas tienen la misma alucinación y la corroboran sin ningún estímulo del otro, deja de ser una alucinación y comienza a convertirse en una realidad objetiva. Sé lo que vi esa noche con Michael. Sé que Cameron no era solo un buen mentalista, y sé que lo que sentí en esos 1 a 1 era indescriptiblemente poderoso, hermoso y aterrador. Hice este hilo porque cuando finalmente llegué a casa, fui a estar solo y reflexionar en el bosque. Y me senté y pensé, y pensé, y pensé, tratando de poner todo en términos correctos, pero la experiencia simplemente no encajaba. Estuve allí sentado durante horas, fumando cigarrillos y pensando, y eventualmente comencé a llorar, y lloré hasta que mi garganta quedó adormecida. No podía hacer que encajara en mi visión del mundo, y eso me repugnaba. Me di cuenta de que esto no me iba a llevar a ningún lado, y suspiré, me limpié los ojos y revisé mi teléfono, y el reloj marcaba las 7:32. Puede que haya sido una coincidencia, puede que haya sido una broma cruel de seres de otro mundo, y puede que haya sido Dios mismo diciéndome que estaba allí, cuidándome, pero no importaba, eso fue todo. Era simplemente demasiado para que una persona lo manejara al mismo tiempo. Vi ese número y grité, y seguí gritando, y gracias a Dios estaba bastante adentrado en el bosque, y nadie pudo escucharme porque literalmente estaba chillando, al borde de la locura. Mi mente simplemente no podía manejar más de eso, y corrí por lo que parecieron horas hasta que emergí al otro lado del bosque, cerca de una tienda de comestibles bien iluminada. Estoy aquí sentado, realmente pensando en esto por primera vez desde que sucedió, y estoy sintiendo ese mismo miedo paralizante en la boca del estómago. Mi corazón está latiendo tan rápido que siento que va a salirse de mi pecho, y mi mente está girando como uno de esos juegos de feria, lentamente despegándose de las bisagras, y no puedo detenerlo. Lo único que puedo hacer es gritar, porque estoy atrapado en el viaje. Y esto es realmente difícil para mí, incluso pensarlo. Perdónenme, ahora para resumir una historia muy larga, le dije a la familia con la que estaba viviendo que me había involucrado con un grupo de radicales en Florida, y que necesitaba ver a un psiquiatra por ello, porque me estaba causando graves problemas. Y lo hice. El médico me diagnosticó con trastorno de estrés postraumático por el control mental y por haber visto a personas convulsionar e intentar suicidarse, y eso explicó muchas de las ansiedades que había estado teniendo. Cuando mencioné lo sobrenatural, casi se negaron a hablar de ello, como si no valiera la pena discutirlo, así que simplemente dejé de hablar de eso y lo guardé para mí mismo. Me preguntaron si había drogas involucradas en esta secta, y puede que las haya habido. Podrían haber puesto algo en mi bebida en algunos momentos, pero no lo sé. He intentado seguir adelante, pero las cosas nunca salen como uno planea. He ido día a día, pero a veces me pregunto si no estoy simplemente loco y si otra bebida no ha sido la respuesta todo el tiempo. Esto sucedió en agosto pasado. Es la segunda cosa más extraña que he visto en el estado y, sin duda, la más inquietante. Después de cuidar a mi abuelo las 24 horas del día durante 2 meses, finalmente tuve 3 días de descanso. Convencí a 2 amigos para que se unieran a mí en un viaje a las montañas,
y salimos el viernes por la noche en una camioneta tirando de un remolque con 2 vehículos todoterreno. La luz finalmente desapareció alrededor de las 10 de la noche, ya que esto fue a mediados de agosto en Alaska. Nos tomamos con calma la velocidad debido a la camioneta diésel pesada, y llegamos a la carretera objetivo alrededor de la medianoche. El pavimento termina alrededor del kilómetro 21. Hasta ahora todo ha sido bastante normal. A un par de kilómetros, el camino gira a la izquierda con un pequeño desvío en el lado derecho. Hay un pequeño Subaru estacionado allí, mirando hacia la carretera con una barra de luz LED a nivel de la cara, y alguien apoyado en el capó mirándonos mientras pasamos. Estamos cansados en este punto y no nos preocupamos demasiado, suponiendo que es solo alguien esperando a su amigo cazador. Después de todo es temporada de caribú. Seguimos adelante. Esta carretera se vuelve realmente difícil en otoño. Es de grava, y las lluvias intensas del otoño, combinadas con todo el tráfico de cazadores y campistas, la destrozan. Tengo suerte si puedo manejar a 50 kilómetros por hora. La camioneta, el remolque y mis dientes están todos temblando por el camino lleno de baches. Hay una luna llena brillante y puedo ver los peores hoyos. Tuvimos un tramo largo y recto antes de nuestro desvío hacia el sendero, a unos 800 metros, y a mitad de camino veo luces en el espejo retrovisor, brillantes como el demonio. Es esa barra de luces LED otra vez, y esta vez van a toda velocidad, a unos 80 o 100 kilómetros por hora, tal vez más. Uno de mis amigos está profundamente dormido en la parte trasera, y el otro está distraído en el asiento del pasajero. Le señalo el auto de la barra de luces y lo mira en el espejo lateral. No parece estar demasiado inquieto, aunque el auto está a unos 6 metros cuando finalmente me desvío hacia el sendero. Llega unos 10 segundos después, reduciendo la velocidad a unos 8 kilómetros por hora mientras pasa, obviamente observándonos. Mis alarmas internas ya están disparadas. Estacionamos la camioneta y miramos mientras el auto sigue por la carretera durante un rato. Dejo escapar un suspiro profundo y miro a la izquierda, y hay una camioneta estacionada en la otra esquina de esta área de aparcamiento. Y es aquí donde las cosas empiezan a ponerse raras. Despierto al amigo de atrás, apago el motor y bajo del vehículo. Instantáneamente tengo una sensación en las tripas de que algo está mal. Nos están cazando y es hora de irse. Mi respuesta a esta sensación extraña fue: «Oye, hay algo escrito en esa camioneta», y apunto mi linterna hacia ella. «Moloch» está escrito en el polvo de la ventana trasera. Oh, mis amigos están estirándose las piernas, uno tiene su rifle fuera, y ambos están inusualmente callados. Revisamos la camioneta. El motor aún está tibio, probablemente estacionado hace unas pocas horas, diría yo. Solo la puerta del pasajero delantero está cerrada con llave. Hay zapatos, sandalias y ropa ligera de verano en los asientos delanteros. En la parte trasera hay una mochila llena, un arco compuesto, una hielera llena, una tienda de campaña, y todo parece intacto. También hay una pegatina de un grupo juvenil vencida hace 6 meses en el capó, y un vaso de café vacío, pero el café parece fresco. Parece una pareja joven de campamento. Los tres hemos alcanzado un nivel de alerta de 10 sobre 10 en este punto. Miramos alrededor de toda el área. No hay nadie, no hay huellas frescas, excepto en el área de aparcamiento en sí. Otro par de autos con barras de luces LED pasan a toda velocidad. Mantenemos nuestros rifles apuntados hacia ellos desde la cobertura mientras pasan, simplemente siguiendo nuestras sensaciones instintivas. Nos vamos y acampamos a unos 50 kilómetros de distancia, en otra carretera. Volvemos a la mañana siguiente. La camioneta sigue allí, intacta, y todavía no hay señales de nadie alrededor. Y esa horrible sensación en las tripas se ha ido. Llevamos los todoterrenos y nos internamos unos 13 kilómetros en las montañas, y la pasamos bien acampando. Incluso un caribú nos acosó. Volvemos al día siguiente y no hay nadie por ahí. Hay grandes líneas de visión y ningún lugar para esconderse, pero la camioneta sigue allí, intacta, y la comida en la parte trasera comienza a descomponerse. Regresamos a la ciudad y llamamos a los agentes de la policía para reportar la camioneta, y el despachador dice: «Sí, eso suena muy sospechoso, enviaré a alguien». Llamo 2 semanas después para ver qué pasó, y no hay ningún registro de haber hecho esa llamada, aunque tienen registradas todas las demás llamadas que he hecho. Y lo siento, pero algunas historias simplemente no tienen un buen final. Estoy convencido de que nos estaban observando.
acechando incluso, y la única razón por la que nos dejaron tranquilos fue porque teníamos nuestros rifles apoyados en los asientos, muy visibles. Nunca he encontrado una explicación para lo que vi allá afuera. Lo único que sé es que esa sensación en el estómago que tuve cuando bajé de esa camioneta fue la cosa más espeluznante que he experimentado, y los tres la sentimos de manera independiente. Pero me pregunto qué significaba la escritura Moloch en ese auto. ¿Podría haber sido actividad de una secta? La actividad ocurrió cuando tenía 21 años. Tenía un trabajo que me encantaba, una hermosa novia y un compañero de cuarto increíble, e incluso organizábamos un grupo de hombres una vez a la semana. Si tan solo hubiera sabido lo bien que estaban las cosas en realidad. Mi compañero de cuarto y yo éramos súper fanáticos de las drogas. LSD, hongos, lo que sea. Éramos increíblemente cercanos y lo considero un hermano. Para referencia, lo llamaré Santiago a partir de aquí. Mi otro amigo, Esteban, venía a nuestro grupo de amigos cada semana y también se unía a nosotros unas 3 veces por semana para hacer ejercicio. Esteban tenía más de 50 años y un hijo un poco más joven que yo. Lo conocí un día mientras estaba bajo los efectos de una droga y era un tipo súper genial. Ahora técnicamente es una iglesia con ubicaciones en docenas de países en todo el mundo, y hablaré más sobre esto después, pero todo esto sucedió en Estados Unidos. Lo que la diferencia de los retiros normales es el control que la iglesia ejerce sobre sus miembros, su red de espionaje y la naturaleza siniestra de esta iglesia. Haré mi mejor esfuerzo para contar todo, ya que hay mucho que decir. Así que Esteban comienza a salir con una nueva chica. Están en una relación intermitente por un tiempo, y todos lo apoyamos porque es un tipo tan genial, y se merece toda la felicidad del mundo. Eventualmente sale a la luz que la nueva novia de Esteban es miembro de esta iglesia de ayahuasca. Santiago y yo estábamos súper curiosos. Fumábamos DMT juntos, pero nunca habíamos probado ayahuasca. Le mencioné a Esteban que estaba interesado y le pregunté si podía llevarme. Estaba un poco dudoso y dijo que no era realmente algo divertido, que era una religión. Ahora, no soy muy fanático de las religiones, pero parecía que tenían un té muy bueno. Pasaron un par de meses y él termina uniéndose a la iglesia. Santiago también se unió antes que yo. Era maestro de kendo y resultó que también era parte de la iglesia. Y descubrí que muchas personas que conocíamos también eran parte de ella, pero nunca lo habían mencionado. Más tarde descubrí que es una regla explícita no hablar sobre la iglesia. Bastante espeluznante, pensé, pero no lo analicé mucho más allá de eso. Estaba realmente emocionado, ya que ahora tenía múltiples vías para unirme, tanto Santiago como Esteban. Ahora esto es menos un reporte de un viaje, y más una colección de experiencias de mi tiempo en esa secta. Tuve docenas de encuentros sobrenaturales, pero llegaré a eso cuando sea el momento. Hubo de todo, desde proyecciones astrales, comunicación con espíritus y seres de otro mundo, telepatía, precognición y mucho más. Hay tanto que tendré que ir con calma por ahora. Empecé a notar cambios en Santiago. Estaba actuando de manera más distante hacia mí y en general menos juguetón. Antes de esto solía hacer bromas, pelear de forma amistosa, practicar nuestros diferentes estilos de artes marciales y bromear como chicos de 20 y tantos años. Dejó de hacer eso por completo, y por alguna razón, ahora me doy cuenta de que la iglesia ya había comenzado a volverlo en mi contra. No porque me conocieran todavía, sino porque mi personalidad no se ajustaba a sus enseñanzas. Le pregunté si podía conseguirme mi primera taza de té, y se negó. Me dolió un poco y me rompió el corazón que me lo ocultara. Me explicó que él sería responsable de mí si me llevaba a la iglesia, y no quería manejar eso por el momento, pero sabía que estaba mintiendo. Simplemente no quería que estuviera allí por alguna razón. A pesar de todo esto, eventualmente accedió a llevarme. Todavía pienso en lo rápido que cambió y lo diferente que solía ser. Se va a casar pronto con una chica que conoció en la iglesia. Qué cosas tan espeluznantes, hombre. El amigo que conocí ya no estaba, y parecía que había sido reemplazado por otra persona. Santiago siguió actuando raro, llegando a casa tarde después de las sesiones, a veces tan tarde como a las 5 de la mañana. Una semana llegó a casa y me pidió que me mudara. No fue completamente de la nada, pero aún así dolió. Finalmente llegó la semana de mi iniciación.
Le conté todo a mi novia durante una bonita noche de cita. Ahora ella no era fanática de las drogas, pero podía ver que yo estaba emocionado y fue súper comprensiva. Alrededor de esa misma época, mi exnovia me había estado enviando fotos desnuda. No se las había pedido, pero tampoco le dije que dejara de hacerlo y no le conté a mi novia. Volveremos a esto más tarde. Finalmente llegó el día de la iniciación. Me desperté temprano y encontré a mi gato matando a un pájaro, pero no había terminado el trabajo, así que tuve que matar al pájaro yo mismo. La primera vez que hice esto me dejó emocionalmente destrozado durante una semana. No estaba nada emocionado de tener que hacerlo de nuevo, especialmente el día que iba a beber ayahuasca por primera vez. La imagen del cadáver destrozado del pájaro aún estaba grabada en mi cerebro, y sabía que saldría a relucir más tarde. De todas formas, tuvimos que conducir 3 horas para llegar a la iglesia, en un viaje muy hermoso. Estaba súper nervioso. Al llegar comenzamos con la cena y conocí a algunos miembros de la iglesia. Incluso reconocí algunas caras muy familiares, como mi camarero de la cita con mi novia de la noche anterior. Vaya, esta iglesia tenía muchos más miembros de los que pensaba. Disfruté de la cena, pero no pude comer mucho porque estaba muy nervioso. Cuando llegó la hora, todos los miembros de la iglesia se pusieron sus uniformes. Todos vestían camisetas verdes, y el hombre que dirigía la sesión vestía de azul. Todos recibimos nuestro té, pero no me dieron mucho. Tal vez unos 2 dedos en un vaso pequeño. Estaba un poco molesto por no haber recibido más, pero bueno. La sesión comenzó con los miembros de la iglesia hablando y cantando en portugués. Al principio no sentí nada, pero luego empecé a pensar en mi novia y me sentí realmente mal por no haberle contado sobre mi ex loca enviándome esas fotos ilícitas. Curiosamente, el asunto del pájaro no apareció. No hubo muchos visuales como estaba acostumbrado con el DMT, solo una fuerte sensación de maldad habitando mi cuerpo. Vomité violentamente en un cubo de basura en la cocina y el viaje se detuvo por completo. Sabes, de alguna manera quería más, así que pedí otra taza y la bebí. Ahora comenzó la segunda ronda. Había decidido que necesitaba hablar con mi novia, pero el té tenía otros planes para mí. Me derribó por completo y me pusieron en una esquina a descansar, solo con mi agua, que seguí bebiendo para mantenerme hidratado. Luego, las visuales y una experiencia fuera del cuerpo se desencadenaron por completo. Entré en una espiral temporal donde podía ver a todos mis yos pasados y futuros. Mi novia estaba en la espiral del tiempo, y en un momento estaba embarazada de mi hijo. Honestamente, toda la experiencia me asustó, pero había un sentimiento optimista, como si de alguna manera pudiera superar la fuerza maligna que habitaba en mí. Finalmente, volví a la realidad en algún momento y me quedé dormido. Aparentemente, según otros, la sesión terminó con el jefe de la iglesia diciéndonos que debíamos ser discretos sobre nuestras experiencias y no publicar nada en línea sobre lo que sucedió, algo así como lo que estoy haciendo aquí. Más tarde supe que esto formaba parte de una red más grande de control, subversión y secreto. La iglesia operaba mayormente en las sombras y todavía no estoy seguro de cuánta influencia realmente tenían. Volví a casa después de mi iniciación, totalmente conmocionado. Tuve que hacer una lista de todas las cosas que necesitaba hacer, una de las cuales era hablar con mi novia. Le expliqué la situación, que mi ex estaba gravemente enferma mentalmente, y que pensaba que esa era la mejor manera de llamar mi atención. Mi novia no lo aceptó y me dejó en ese mismo momento. Fui a trabajar y mis horas se redujeron a solo 2 días a la semana, lo cual no era suficiente para pagar el alquiler. Además, estaba buscando un nuevo lugar para vivir. El chico con el que se suponía que iba a mudarme cambió de opinión después de darme las llaves. De repente, estaba soltero, casi sin hogar y con pocos ingresos. Las sectas se aprovechan de las personas en sus peores momentos, y en mi primera semana de introducción a la secta, de repente estaba en mi peor momento en años. Así que realmente lograron engancharme, y seguí yendo a la iglesia. La siguiente sesión fue mucho más tranquila, solo una experiencia reflexiva agradable, nada digno de mención. Aún estaba estresado por la vida, pero todos en la iglesia eran tan increíblemente comprensivos. Me di cuenta de que eran como una familia, y sentía que todo iba a estar bien. Y, efectivamente, conseguí un nuevo trabajo en una semana. Santiago me dejó quedarme un mes extra mientras esperaba que se abriera una habitación en la casa de otro amigo. Y mi novia volvió llorando y lo intentamos por otro mes, pero tampoco funcionó.
Al menos obtuve algo de cierre. La fecha de la mudanza se acercaba y aún no tenía ese nuevo trabajo. Hice un viaje rápido por todo el estado para ganar algo de dinero, y gané alrededor de $1000 en unas pocas semanas por mi cuenta, y las cosas empezaron a mejorar. Decidí que el apoyo emocional de la iglesia había sido muy útil, y el té tampoco estaba tan mal. Realmente estaba disfrutando beberlo cada 2 semanas más o menos. Fue en este punto que comencé a notar cambios en mi personalidad. Mis amigos mencionaron que estaba más callado, menos ofensivo, tal vez incluso más amable. Empecé a recibir extraños cumplidos sobre lo agradable que era mi sonrisa, o lo bien que me veía. Al mirar hacia atrás, fue una experiencia salvaje, pero definitivamente hubo algún tipo de cambio en mi aura. Las personas que estaban más en sintonía con el ámbito espiritual comenzaron a sentirse más atraídas por mí de repente. Comencé a interiorizar la doctrina de la iglesia, y de alguna manera me estaba ayudando. En fin, llegó el día en que decidí unirme a la iglesia. Le dije al principal líder, el sacerdote principal al que llamaremos Joel. Joel y yo hablamos mucho. Realmente me gustaba y parecía que yo también le agradaba. Hablamos sobre el uso de drogas en el pasado, y él me contó sobre sus días como adicto al crack. Vaya, fue totalmente loco escuchar al líder de la iglesia hablarme sobre su adicción al crack. Me dijo que tuviera cuidado con lo que atraía a mi vida. En un momento, lo único que quería en la vida era un distribuidor de crack más constante. Y cuando lo consiguió casi lo mata. Tomado en cuenta. Tuve que esperar 2 semanas hasta la próxima sesión para unirme oficialmente a la iglesia. Por lo general, viajaba en coche con otros miembros hacia la iglesia, ya que estaba lejos, pero decidí que, como era mi día especial, iría solo. Cargué mi Mustang y me fui. Había 2 caminos principales para llegar. El camino largo, que utilizaba mayormente carreteras pavimentadas, y el corto, que ahorraba unas 2 horas pero atravesaba caminos de montaña. No había podido tomar el camino corto antes porque era invierno, y el camino de montaña no se mantenía durante la mayor parte del año. Era verano ahora, así que ya sabes cuál elegí. Crecí en las montañas, así que esos caminos no eran problema. Iba un poco tarde, así que iba bastante rápido. En la iglesia tenían dichos raros y graciosos, uno de los cuales era una disección de la palabra portuguesa para paciencia. Paciencia, con PA, siendo paz y ciencia significando ciencia. Esencialmente la paciencia es la ciencia de la paz, algo en lo que pensar. De todas formas iba tarde, así que iba rápido, y había una curva cerrada en la cima de una colina. La tomé demasiado rápido, perdí el control de mi auto deportivo de principios de los 2000, y simplemente se descontroló, ya que no había mucho que pudiera hacer. El auto voló por el aire y vi pasar mi parachoques frente a mis ojos. Bueno, eso no debería suceder. Finalmente terminé en una zanja, con el auto apuntando en la dirección opuesta, pero de alguna manera estaba totalmente bien. Salí y evalué el daño. 2 neumáticos pinchados y la correa del motor se había salido por completo. No había señal de celular y la carretera estaba vacía por kilómetros. La última casa que había visto estaba muy, muy lejos. Debo mencionar que esto es en medio de la nada, el tipo de lugar donde las personas son amables, pero cuando ven a un extraño en su propiedad, alcanzan su escopeta. Estaba más que un poco nervioso por estar varado aquí, junto a un campo grande. Afortunadamente tenía mi equipo de campamento, así que no estaba tan mal, pero el calor de mediados de junio era horrible, y me quedé en la sombra de mi auto. Ya estaba tarde, pero ahora probablemente no llegaría. Pasaron un par de autos, pero nadie iba lo suficientemente lejos como para llevarme. Las cosas parecían desesperadas, pero en las enseñanzas de la iglesia no estaba permitido perder la esperanza. Fortalecí mi determinación contra todo pronóstico. Me dije que había un auto a la vuelta de la esquina que me llevaría. Me sentí un poco tonto, pero puse toda mi voluntad en este pensamiento. Escuché algo. Era un auto acercándose y estaban yendo hacia donde yo iba. Estaban totalmente asustados al ver mi auto humeante y a un joven aturdido, pero accedieron a llevarme a mi destino. Ya estando al 90% del camino, vi a Santiago conduciendo en la dirección opuesta y toqué la bocina. Bajé del auto, agradecí a las personas amables que me habían llevado hasta allí y me acerqué a Santiago. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? No sé, hombre, simplemente sentí que estabas en problemas, así que venía en tu dirección para buscarte. Le conté lo que había pasado.
Tuvo una premonición más temprano ese día de que me estrellaría, y supo que era verdad cuando llegué tarde. Llegamos justo a tiempo para que yo tomara el té, y esa historia se convirtió en un clásico después de que la conté en la sesión. Recibí mi uniforme y oficialmente formaba parte de la iglesia. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de las cosas paranormales extrañas que rodeaban a la iglesia. Tuve mi primera historia extraña esa noche. Uno de los miembros de la iglesia era este tipo corpulento llamado Gastón. Gastón era científico y trabajaba con el gobierno. Fue a un viaje de trabajo al otro lado del país, a una ciudad que tenía una de estas iglesias, y decidió llevar su uniforme. En el control de seguridad del aeropuerto, su bolsa fue marcada como sospechosa. Dijeron que había algo extraño en su bolsa. La registraron por mucho tiempo, pero obviamente no encontraron nada. Sin embargo, estaban extremadamente confundidos. Le preguntaron sobre la placa de metal en su espalda. ¿Qué placa de metal?, preguntó, y le mostraron la radiografía. Y efectivamente había un rectángulo blanco brillante en el medio de su espalda, justo donde estaba su uniforme. Su uniforme brillaba en la radiografía, y tuvieron que dejarlo ir ya que no encontraron nada. Ahora esto no es solo para tu disfrute, también es para que yo lo procese. Hubo algunas historias raras, y las sesiones se llamaban con un nombre portugués que se traducía directamente como la fuerza. Nunca aprendí realmente a escribir en portugués, ya que solo lo aprendí fonéticamente. De todas formas, estas historias sucedieron mientras estaba bajo la influencia de la fuerza. En una sesión varios meses después, bebí el té al inicio de la sesión. Tuvimos silencio o escuchamos música durante 1 hora, y dejé mi cuerpo. Podía ver a todos en la habitación, pero como espíritus en un reino paralelo. Éramos todas llamas en la oscuridad, y de cada uno de nosotros se extendía una línea de luz fina y humeante. Estas líneas se unían como hebras en una cuerda en el techo, y el templo estaba suspendido en el espacio. La cuerda de luz conducía a un pozo de luz. Hablaban de cómo había una lamida de la fuerza, y creo que esto podría haber sido eso. Es difícil recordarlo por encima de las enseñanzas dogmáticas y las historias, ya que todo era oral y realmente nada estaba escrito. Pasé 1 año convirtiéndome en una parte respetada de esta iglesia, encontrando trabajo con otros miembros que trabajaban en diseño gráfico y tecnología. Una mujer que me empleaba se llamaba Brianna, y estaba casada con mi profesor de historia de 8º grado, quien también formaba parte de la iglesia. Esto sucedió antes de que yo estuviera en la iglesia. Brianna tenía un problema serio en el cuello y la espalda que la hacía no poder sentarse cómodamente por mucho tiempo. Los médicos no podían ayudarla. Solo le daban analgésicos. Otros sugerían cirugía, pero la cirugía no ayudaba. En una sesión, Brianna entró en trance. Cantaban Shiamal o invocaban a Dios para ciertas cosas, y una de ellas era una llamada de sanación. Ahora, mientras Brianna estaba en trance, su problema de cuello y espalda supuestamente se curó, y esta historia se difundió entre otros en la iglesia. Pero cuando le pregunté al respecto, insistió en que solo fue una coincidencia. Aún así, estaba intrigado. ¿Podrían realmente estas Shiamales curar a las personas? ¿Qué otro tipo de poderes tenían las personas en esta iglesia? Creo que la mayoría del daño que esta secta me hizo fue suprimir mi propia voluntad. Había una estructura en esta iglesia, y era fácil seguir órdenes, dejar que otras personas decidieran las cosas por mí. Me drogaba mucho 1 par de veces al mes, y dejaba que alguien más se encargara de las cosas espirituales. Por primera vez en mi vida tenía respuestas. Los líderes superiores de la iglesia eran consejeros que estaban allí para hablar sobre los problemas de la vida. Era realmente genial discutir problemas difíciles de la vida con personas que eran tranquilas, serenas y sabias, excepto que todos reportaban a Joel. No lo sabía en ese momento, pero los consejeros y el cuerpo de instructores formaban parte de una red para espiar a todos los miembros y asegurarse de que vivían dentro de la doctrina. Permíteme darte un ejemplo. Hubo una sesión mucho más cercana a donde vivía. Fue en la casa de mi amigo Esteban para una ocasión especial. Pasé el mes ayudando a Esteban a preparar el lugar, creando una escalera de piedra en el sitio de la sesión. Pasé unas 30 horas en el proyecto y ni siquiera pedí un centavo. Finalmente, la sesión sucedió y fue una buena. Tuvimos alrededor de 50 personas allí, y fue tan tranquilo que incluso atrajimos a una manada de ciervos que se quedaron con nosotros por un tiempo. Fue un ambiente muy agradable. Después de la sesión,
Estábamos relajándonos en la casa de Esteban. Gastón estaba allí. Es un tipo alto y musculoso, con una esposa hermosa unos 10 años mayor que yo, y era un modelo a seguir total. Quería decirle cuánto apreciaba que fuera un buen modelo para mí mientras trataba de encaminar mi vida, pero aún estaba muy drogado, así que no salió bien. Sonaba como si estuviera coqueteando con él. Él lo mencionó, pero lo aclaré y nos reímos. Me sentí avergonzado, pero no pensé mucho en ello. Gastón es un buen tipo. Avancemos rápido al final de la sesión. Joel nos da una conferencia sobre cómo está bien ser amigable en la iglesia, pero algo sobre la santidad del matrimonio. Bueno, lo que sea, algo raro. Joel se me acerca después de la sesión. ¿Escuchaste lo que dije esta noche?, me preguntó. Sí. Necesitas disculparte con Gastón y su esposa. ¿Por qué? Le coqueteaste, y eso no está bien. No, eso no es lo que sucedió. No importa, necesitas hablar con él y arreglarlo. Bro, ni siquiera soy gay. Lo que sea. Así que hablé con Gastón de todos modos. Literalmente se echó a reír cuando le conté. Oh, Joel simplemente lo malinterpretó, no te preocupes, sé que no estabas coqueteando conmigo. De acuerdo, pero aún así tengo que hablar con tu esposa. Y lo hice también. Honestamente parecía que ella estaba disfrutando más la situación que cualquier otra persona. Gastón también me dijo que no me preocupara. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que las personas estaban informando casi todo a Joel, pero todavía no sabía hasta qué punto. La religión en sí, supongo que es brasileña. La mayoría de los miembros también estaban en Brasil, y los maestros que venían de allí eran considerados mucho más sabios y muy respetados. De vez en cuando recibíamos maestros invitados de todo el mundo para dirigir sesiones en nuestro templo. Un maestro brasileño estaba allí y llenó mi taza hasta el borde, unas 3 veces más de lo que normalmente me daban. Me dije, que sea, los brasileños saben mejor, y me lo tomé todo. Me pegó fuerte y rápido. Comencé a ver a través de las grietas de la religión. Me di cuenta de que realmente no debía estar allí, y que mi tiempo en esta secta estaba llegando a su fin, pero no sabía por qué. También había estado luchando con la idea de quitarme la vida recientemente, y llegó con toda su fuerza. Ya no podía estar allí y decidí dirigirme a la tienda cercana. Le dije exactamente a una persona a dónde iba, solo para salir de allí. Había una tormenta de nieve afuera. Podía escuchar la nieve caer del techo y el sonido mientras estaba drogado se distorsionaba. Hacía un sonido alienígena como si cayera del techo de lona. Honestamente fue bastante genial, pero me tomó por sorpresa al principio, ya que estaba en alerta máxima. Me acomodé junto al sanador y esperé, y efectivamente, uno de los consejeros apareció. Le conté sobre mis pensamientos suicidas, más drogado que la cabeza de una jirafa en ese momento, y de alguna manera me guió en la dirección correcta y me dio la mejor charla de ánimo sobre no suicidarme que jamás había recibido. Todavía pienso en ello hasta el día de hoy, pero por supuesto, lo informó a Joel. Ahora Joel sabía que potencialmente era inestable y que huía de las sesiones. Aún no lo sabía, pero estaba caminando sobre hielo delgado y me vigilaban muy de cerca. De todas formas, déjame hacer una pausa rápida para compartir algunas de las historias paranormales más ligeras que he tenido. Era verano, una sesión al aire libre, y el sol brillaba, los pájaros cantaban, y la fuerza estaba fuerte. A menudo la fuerza venía con alguna distorsión, como mencioné antes. Había cigarras y al principio no podía distinguir lo que era. El zumbido alienígena resonaba por todo mi ser y sonaba completamente extraño, como nada que hubiera escuchado antes. Se sentía como si un ovni estuviera a punto de recogerme de este campo abierto. Eventualmente me di cuenta de que solo eran las cigarras y la distorsión del sonido. Apenas paranormal, pero aún pienso en ese sonido. Nunca he escuchado nada igual desde entonces. Otra sesión al aire libre fue en esta ocasión que estaba lloviendo. Estábamos en un lugar diferente, en un claro rodeado de árboles. Afortunadamente estaba bajo uno de los refugios desplegables, acurrucado en mi saco de dormir. Miré hacia adelante desde mi asiento y vi un rostro de mujer en los árboles. Obviamente fue solo una coincidencia impresionante de ramas y hojas que se unían para formar una cara, pero sentí que era algo más. Podía sentir que era un espíritu femenino mostrándose ante mí. En un momento, me levanté para comprobar desde otros ángulos, pero solo era visible desde exactamente donde estaba sentado.
La tormenta se estaba volviendo loca, y no podía ni siquiera escuchar lo que se predicaba en la sesión, así que me sintonicé con el espíritu. Habló en el lenguaje de los árboles y aprendí sobre su vida allí, protegiendo ese bosque. Había estado allí durante cientos de años. Las personas de la iglesia cuidaban bien de esa tierra, y ella estaba feliz por eso. No siempre había sido tan bueno, pero los detalles eran un poco confusos. No hablo exactamente el idioma de los árboles. La tormenta eventualmente se calmó, y un maestro texano se levantó a hablar. Era un tipo realmente genial, con acento y todo, y nos dijo que esa tierra había pertenecido a madereros, pero que el claro se había salvado porque todos los árboles eran considerados material de mala calidad debido a su forma de I. Y efectivamente, todos los árboles en el claro estaban divididos a la mitad, creciendo en forma de I. No lo dijeron, pero supe que era el espíritu protegiendo ese claro de todos nosotros. Las ramas que formaban su rostro provenían de esos árboles en forma de I. Y luego, cuando miré, me guiñó el ojo. Realmente me guiñó el ojo. Después de la sesión, intenté contárselo a Santiago, que estaba justo al lado mío, pero cuando empecé a hablar, dijo que tenía que irse y nunca volvió a surgir. Una historia más ligera y luego volveré a lo pesado. El día de la sesión, generalmente me voy de la ciudad por la tarde simplemente relajándome y jugando videojuegos hasta entonces. Pero esa mañana no pude encontrar a mi gato. No era gran cosa, ya que ella merodea afuera, pero no la vería durante un día o más cuando me fuera a la sesión. La llamé un poco antes de irme, pero no tuve suerte. Bueno, pensé que la vería cuando regresara. Ahora, durante la sesión, bebí mi té y cerré los ojos, y de repente ya no estaba en el templo. Estaba de vuelta en casa en mi silla de videojuegos. Mi gato saltó a mi regazo. «Mittens, cielos, ahí estás. ¿No sabes que te estuve buscando toda la mañana?» La acaricié, feliz de haber podido pasar tiempo con mi gato. Luego volví a la realidad, guiado de vuelta por un Shimada. Esto fue realmente genial porque cuando llegué a casa, mi gato estaba en el mismo lugar, y no actuó como si me hubiera ido todo el fin de semana. Parecía obvio para mí que había recibido la atención que le di durante mi visión. Ahora, de vuelta a la oscuridad, decidí visitar un templo diferente en otro estado. Era enorme, literalmente 5 veces el tamaño de mi templo local. Estaba algo intimidado y muy nervioso, ya que no conocía a nadie, pero generalmente era bueno haciendo amigos. Durante la sesión, me aburrí y sentí que era demasiado. Así que pedí un poco menos de té. El maestro puso el extra en su propio vaso. Y vaya, aún así terminé teniendo una sesión extremadamente incómoda y pasé la mayor parte del tiempo en el baño con problemas digestivos, básicamente tratando de no perder el control. En un momento, regresé a mi asiento, y una mujer brasileña pasó detrás de mí. De repente escuché un golpe y se desmayó. El sonido fue su cabeza golpeando el suelo. ¡Santo cielo! No podía estar allí, y comencé a tener un ataque de pánico, agachado en mi asiento, balanceándome de un lado a otro durante el resto de la sesión. El mal en el aire era palpable. Ella terminó estando bien, pero toda la situación me dejó muy inquieto. No estoy seguro de hacia dónde ir desde aquí, así que simplemente saltaré al final. La mayoría de las personas en la iglesia eran mayores, tal vez entre 50 y 70 años, y el siguiente grupo más grande tenía entre 30 y 50. No había muchos chicos como yo, en sus 20s. Algunas de las familias tenían hijos y todos los niños podían beber el té, desde bebés hasta adolescentes. Me hice amigo de los adolescentes mayores porque realmente no había nadie más con quien relacionarme. Solo tenía como 3 años más que ellos de todas formas, así que no vi problema con ello. Pero vaya, estaba equivocado. Me habían estado observando, por supuesto, y me di cuenta de esto poco después del incidente con Gastón. Me acerqué a la madre de una de las adolescentes que se estaba acercando demasiado a mí y no quería problemas, así que hablé con su madre y le expuse mis preocupaciones. Ella se rió y me dijo que no me preocupara, y luego dijo que sus hijas estaban en la edad de reproducción óptima. ¿Qué? Decidí mantener aún más mi distancia porque, ¿qué demonios fue eso? Aún así, seguí siendo amigo de los otros adolescentes y algunos de los adultos jóvenes de 18 a 19 años eran amigos míos fuera de la iglesia. Incluso me preguntaban sobre la marihuana ya que yo era el chico cool mayor. Les dije que estaba bien drogarse pero que no se convirtieran en los típicos fumetas 4 y 20 todo el tiempo.
Equilibrio, ya sabes. Los adolescentes eran bastante geniales, pero fue algo raro beber ayahuasca con ellos, y simplemente tuve que superarlo. Te juro que bebí ayahuasca con bebés en múltiples ocasiones, y con mujeres embarazadas también. Nada parecía estar fuera de los límites para estas personas. Estábamos teniendo campamentos de la iglesia, y yo estaba asumiendo más responsabilidades en esta iglesia, al igual que Santiago. Estábamos aprendiendo portugués y chimadas, haciendo preguntas en las sesiones que no respondían porque aún no éramos parte del cuerpo instructor. Santiago y yo nos estábamos motivando mutuamente para ser elevados a esta sociedad secreta, e incluso hizo un viaje a Brasil para hacer el té y traerlo de vuelta. Ambos estábamos trabajando duro. Durante el campamento estaba haciendo un video, grabando mucho material y haciendo entrevistas, ese tipo de cosas. En un momento estaba pasando por el templo y me topé con una de las chicas adolescentes. Le di un abrazo de lado rápido, pero aparte de eso, no pensé nada más al respecto. Hay que mantener las cosas platónicas, pensé. Ahora, avancemos un año después y Gastón me toma del fuego y me lleva con Joel, envuelto en la oscuridad. ¿O no? Alguien me denunció por hablar con la chica de manera inapropiada y tocarla. Bro, dije hola, y le di un abrazo de lado. Protesté. Eso no es lo que dice el informante, respondió Joel. Exigí que se cuestionara a la chica sabiendo que me defendería, ya que éramos amigos y todo, pero Joel dijo que no había necesidad de eso. Al día siguiente, durante la sesión, todavía estaba enojado por estas acusaciones falsas, y traté de dejarlo pasar y tener una buena sesión, pero resultó ser una sesión intensa. Vi a un hombre brasileño, el fundador de la religión, y él extendía su mano hacia mí pidiéndome algo. Nuevamente podía ver todas las almas a mi alrededor. Vi sus cuerpos envueltos en oscuridad, y él también extendía su mano hacia ellos. Todos exhalaron parte de lo que parecía ser la esencia de vida que había visto en visiones anteriores, y él la recolectaba. Me hizo un gesto a mí, pero yo no le había dado mi aliento. Contuve la respiración y él se volvió insistente. Me negué. De repente fui arrancado de la visión y corrí al baño para vomitar. Literalmente vomité cada gota de té. Fue raro, pero aún estaba muy drogado, así que simplemente volví a sentarme. Llegué justo a tiempo para un gran anuncio. Santiago había sido elevado a la sociedad secreta, junto con algunos de mis otros amigos, las personas con las que más me relacionaba en la iglesia. Pero mi nombre no fue mencionado. De acuerdo, supongo que seguiré adelante. Continué con mis deberes durante el fin de semana, pero me fui un poco antes, todavía disgustado por las acusaciones falsas, y no se volvió a mencionar, pero me dejó sintiéndome inquieto. Ahora, avancemos 2 semanas. Es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y empiezan a llegar las llamadas. La primera es de Joel. Estás expulsado de la iglesia. ¿Qué? Disculpa. Estamos seguros de que eres un depredador y un peligro para los niños de la iglesia. ¿Qué demonios? Y me colgó. No podía comprender lo que acababa de suceder. Santiago me llamó después y le conté lo que había pasado. Mi voz estaba apagada. Me sentía completamente traicionado. La iglesia había sido mi vida durante esos años, y hasta había sido empleado por personas de la iglesia. Poco a poco, las llamadas continuaron llegando. La única persona a la que le conté sobre esto fue Esteban, y algunos de los consejeros me llamaron para desearme un feliz cumpleaños. Eso fue tan retorcido. Después de varias llamadas ya estaba exigiendo algún tipo de justicia, pero simplemente me colgaban después de desearme un feliz cumpleaños. Al final del día, estaba completamente destrozado. Mi madre me llevó a cenar y le conté lo que había pasado, y eso arruinó la noche. Pero está bien, de todas formas me sentía muerto por dentro. Pasaron unos días y nadie en la iglesia se puso de mi lado, ni siquiera Santiago. Finalmente recibí una llamada de Esteban, y me dijo que había recibido una advertencia oficial de la iglesia por cuestionar mi expulsión. Y esa fue la fase 1. Era literalmente demasiado malvado para ser defendido. Y antes de que preguntes, no, nunca hice nada para justificar esta acusación. Nunca se presentó ninguna prueba en ningún momento, pero tampoco se necesitaba. De todas formas, eso es básicamente el final. Ha sido difícil volver a la normalidad después de un año bebiendo ese brebaje cada fin de semana. Ninguna de las personas en la iglesia me habla. Algunos han tratado de contactarme o viceversa.
pero las conversaciones han sido breves y superficiales. Ocasionalmente, pierdo el trabajo con alguno de los otros miembros también. Santiago se puso completamente del lado de la iglesia, y él les cree. En algún momento, pensé que las personas que me habían conocido y querido se pondrían de mi lado, y tal vez algunos incluso abandonarían la iglesia en solidaridad conmigo. Pero nadie lo hizo. No estoy seguro de lo que les dijeron a todos al final. Estoy avanzando tanto como puedo, encontrando un equilibrio entre quién era en la iglesia y quién era antes. Quien soy ahora es una mezcla de esas dos personas, con un odio ardiente hacia las sectas y la religión. Probablemente la peor parte fue que me arrancaran mi círculo social tan de repente y completamente. Puede sonar débil, pero tal devastación visceral me dejó incapaz de funcionar durante muchos meses después. Pasé mucho tiempo desempleado o saltando de trabajo en trabajo. Finalmente logré controlar todo. Ahora tengo un trabajo estable y estoy de vuelta en la escuela, pero fue un momento difícil. Y esa es mi historia. Tal vez un poco anticlimática al final, pero así es la vida. Ahora estaré por aquí si tienen más preguntas sobre la iglesia, el té o mi historia. Tengo algunas otras historias paranormales extrañas, como esas con la iglesia, pero tal vez solo era la ayahuasca hablando.